escuchado mucho de esta iglesia, ahora que he tenido la oportunidad de visitarles, y qué hermoso, ¿no? Qué hermoso poder ministrar a la Grey aquí en la Iglesia Bautista de Batelles. Reciban un saludo bien cordial a nuestra iglesia, de la Iglesia Bautista de la Gracia en Yauco, nuestro pastor Junior Martínez. Así que tienen allá una iglesia hermana, una iglesia amiga, y que podamos gozarnos juntos, que esta no sea la última vez, sino que podamos seguir compartiendo en comunión, en coinonía con los hermanos de acá de Batelles. Quiero que me acompañen mis hermanos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 13, versos del 10 al 17. Lucas capítulo 13, versos del 10 al 17. Aleluya. El mensaje en esta mañana se titula Jesús, misericordia y religión. Jesús, misericordia y religión. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el príncipe de la sinagoga, el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decirle estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos en esta mañana, Dios. Mira, Señor, a tu pueblo en esta mañana reunido. Queremos escuchar tu palabra, Señor. Queremos que nuestras vidas sean transformadas por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En el Nuevo Testamento, mis queridos hermanos, hay muchos milagros de Jesús. Se reportan sobre 44 milagros de Jesús. Claro, hay otros hechos y hay otros milagros que necesariamente no se escriben aquí en la palabra de Dios, no están expuestos en los evangelios. Pero Juan 21:25 dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Pero solamente eran suficientes estos milagros para demostrar que Jesús es el Mesías. Por eso Dios lo quiso así. La revelación de Dios contiene estos 44 milagros para aún así demostrar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador. Pero ocurrieron muchos milagros adicionales. Y yo no sé si en esta mañana alguien aquí está en la expectativa de recibir un milagro de Dios. Un hermoso milagro de Dios. El pastor Wayne Grudem define un milagro así: como un tipo poco común de la actividad de Dios, en el cual levanta la sorpresa de la gente y llevan a testificar de él. Wow. Es un acto poco común, donde la medicina, donde la sociedad, donde la psicología, donde los intelectuales no pueden explicarlo. Y yo siempre he dicho, mis queridos hermanos, que Dios siempre es un experto en hacer quedar mal a la gente. ¿Sabes por qué? Porque cuando los economistas dicen hay recesión económica, ahí Dios provee.
Cuando los médicos dicen esta enfermedad es incurable, ahí viene Dios y sana. Cuando los terapistas de familia dicen este matrimonio no tiene solución, allí viene Dios y restaura el Señor. Gloria a Dios. Y cuando la sociedad dice este individuo no tiene remedio, allí viene Dios y lo salva. Allí viene Dios y lo salva. Es hermoso, mi Dios, mi Señor. Mi Señor hace y sigue haciendo grandes milagros. Yo he tenido 2 oportunidades en ir a Venezuela, a las comunidades indígenas, los indios guajiros, los indios yucta. En el primer viaje que fui 2 veces. En un momento dado yo regresé a Puerto Rico, pero un hermano de mi iglesia se quedó y fue a una comunidad aislada, la comunidad del Tocuco. Una comunidad a 6 horas de la ciudad de Maracaibo. Estoy hablando de una región bastante aislada, de selvas, de montañas, donde viven, la mayoría de los que viven allí son indios yucpas. Y él me cuenta que él fue a una aldea y había un niño moribundo allí. Él es paramédico, o sea que él puede reconocer ciertas condiciones. Y él me decía que él tomó ese niño en sus brazos. Y él me dice, Edwin, de momento ese niño se me murió en mi casa. Claro, él le tomó los signos vitales, no tenía signos vitales. Y lo que hizo fue que lo abrazó y empezó a orar sobre ese niño. Y a orar sobre ese niño. De momento, el niño despertó. El niño resucitó. En sus brazos resucitó. Eso sigue haciendo Dios. En otra ocasión, en el segundo viaje, nosotros viajamos de Maracaibo a esas comunidades en más de 6 horas y regresábamos. Ocurrieron muchas cosas interesantes, ¿no? Si, no daría el tiempo para decir todo lo que nos pasó. Pero una de ellas es que la camioneta que nosotros andábamos se quedó sin gasolina. En medio de la nada, porque el próximo pueblo estaba a 2 horas. O sea, no teníamos dónde buscar gasolina, mis hermanos. Y recuerdo que de momento se estacionó una guagua, una camioneta. Allá está la costumbre que si usted te queda sin gasolina, la persona que tiene gasolina le saca con un tubito gasolina y le vende a la otra persona. Y nos dijeron, se quedaron sin gasolina, tenemos aquí gasolina para ustedes. Echaron la gasolina, le dimos las gracias, inclusive le íbamos a comprar la gasolina. Y dijeron, no, pues yo sé que ustedes tienen para ayudar, hacer ayuda humanitaria y no les vamos a cobrar. Lo interesante, mi hermano, es que en esa guagua decía un rótulo bien grande que decía el refugio. No sé, mi hermano. Y eso usted llega a sus conclusiones. Pero fue hermoso lo que el Señor hace, los milagros que Dios hace aún en medio de las situaciones más inverosímiles. Claro, como dice esta definición de milagro, esto debe de llevarnos a glorificar a Dios. Amén. A demostrar que Jesús es el Dios poderoso, el Dios que restaura, el Dios que transforma y el Dios que hace todas las cosas nuevas. Aleluya. Mis hermanos, da lástima muchas veces que en las campañas evangelísticas se da simple y sencillamente el énfasis en la sanidad, por ser sanidad, pero no se glorifica a Dios. A Él es que se debe de glorificar siempre. Mi hermano, estás esperando por ese milagro. La mujer del flujo de sangre esperó 12 años por un milagro. La mujer de esta historia esperó 18 años. Por lo menos el versículo, los pasajes dicen que tuvo 18 años en esa condición. ¿Cuántos años has esperado tú por un milagro? Quizás has estado esperando porque se ha sanado de una enfermedad, porque tu familia conozca al Señor, porque haya una restauración en tu hogar. ¿Cuántos años has estado esperando por un milagro? Mi hermano, no estoy hablando simplemente de la sanación de un cáncer, de un milagro financiero, pero por el más grande milagro de todos, que es la salvación del alma. Amén.
Porque es el más grande milagro de todos, porque allí estamos batallando cara a cara con las tinieblas. Porque una persona ha pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz de Cristo. Amén. Es el más grande milagro. Es el más grande milagro, mi hermano. Y leemos aquí en el versículo 10, dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Enseñaba a Jesús. Jesús es el maestro por excelencia. Por eso le decían rabí, porque era un maestro que tenía toda la autoridad. Además de predicar el evangelio del reino, Jesús enseñaba. Aquí lo que sugiere era que era el método regular de su discurso, en el cual compartía el conocimiento de la palabra de Dios. Y claro, él lo sabía todo, porque él es Dios, con toda autoridad. Y enseñaba en la sinagoga, donde los judíos se reunían para rendir culto, para aprender de la ley. La sinagoga surge en Babilonia, cuando el templo de Jerusalén es destruido por Nabucodonosor, y en el exilio en Babilonia es que surge la sinagoga, donde se preservó la instrucción de la ley, y cuando regresan a Israel, entonces tienen ese lugar para aprender y escuchar la ley de Dios. El lugar de culto e instrucción era la sinagoga. Se instruían en la ley. Allí recogían inclusive también ofrendas para los pobres. Se recitaba, el programa era más o menos así, se recitaba el Shema. Shema es la parte de nuestra Biblia que está en Deuteronomio 6:4 al 5, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esa era parte del programa de la sinagoga. También había algunas alabanzas, se leía las escrituras y se explicaba el sermón, bien parecido a lo que hacemos nosotros en nuestras iglesias. Ese era el programa regular de la sinagoga. Y se reunían en el día de reposo, se reunían el sábado, mis hermanos. Pero aquí ahora, en el versículo 11 nos dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. El evangelista Lucas enfatiza mucho en su evangelio a las mujeres, mucho más que Mateo y que Marcos. Por ejemplo, Marcos y Mateo mencionan las mujeres en 19 ocasiones y Lucas menciona las mujeres en 43 ocasiones. Así que hay un énfasis bastante marcado. Gracias. Un énfasis bastante marcado en las mujeres. También Lucas enfatiza mucho a los pobres y a los necesitados. Y cuando dice aquí tenía espíritu de enfermedad, era porque su aflicción en este caso sí era ocasionado por un espíritu maligno. Eso no quiere decir, mis hermanos, que no todas las enfermedades son causadas por espíritus malignos, pero en este caso sí lo era. Yo recuerdo, yo con una hermana que estuvo en una iglesia y esa hermana tenía ese día dolor de cuello. Y el evangelista le dijo que ella tenía un demonio de dolor de cuello. Bien. Y ella tenía demonio, así le decía: tienes demonio de dolor de cuello. Pero aquí obviamente Lucas, el evangelista Lucas era médico, y aquí él sabe distinguir el origen de esta enfermedad. Y esta mujer estaba encorvada. Imagínese esa aflicción por 18 años. Quizás usted estará pensando, pero 18 años se pasa rápido. Mi hermano, la expectativa de vida en ese tiempo era de unos 30 y pico de años. Por lo tanto, más o menos la mitad de su vida, esta mujer estaba padeciendo de esta condición. Encorvada, imagínense, podemos inferir que se burlaban de ella, que la gente la menospreciaba, quizás sus mismos familiares. Quizás no podía dormir por el dolor que tenía.
Quizás no podía tener una vida marital regular. Y hasta los mismos religiosos la mirarían y le dirían, ¿qué pecado cometiste para estar así? No podía mirar a las personas cara a cara. Y lo más probable, no lo dice el texto, que quizás era una mujer pobre, que tampoco tenía los recursos para ir a los médicos. Imagínense la vida de esa mujer, desahuciada totalmente por la sociedad, y que quizás iba por los últimos 18 años a la sinagoga, y quizás se sentaba en la parte de atrás para que nadie la hiciera notar. La sinagoga había una parte para las mujeres, donde sentaban las mujeres, y otra parte donde sentaban los hombres. Y esa mujer, en su condición, quizás se sentaba en la parte de atrás para no ser notada. Mi hermano, pero ese día ella quiso ir a la sinagoga. Y mi hermano, yo no sé en qué condición tú has venido en esta mañana. Y quizás tú no tienes una curvatura física como esta mujer, pero quizás tienes una curvatura de tipo espiritual en tu vida. Lo más probable es que quizás has venido en esta mañana esperando por un milagro de Dios y con una curvatura espiritual también. Esa mujer, ese día, iba a escuchar de la palabra de Dios, pero no se imaginaba que iba a tener una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Hay un concepto comercial, ¿no? Cuando hay un autor y va a una tienda, a un centro comercial, y él presenta su libro, y él dice por qué escribió ese libro que lo inspiró. Algunos le llaman en buen castellano in-store. Pues esa mujer iba a tener un in-store espiritual ese día, porque no solamente iba a escuchar la palabra de Dios, sino que iba a tener un encuentro con el autor de la palabra de Dios. Aleluya. Es lo menos que se imaginaba esa mujer. Y esta mañana, mis queridos hermanos, quiero hablarles sobre 3 puntos. 3 puntos. Y lo primero que yo quiero recalcar es Jesús y su misericordia. Jesús y su misericordia. Verso 13. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Jesús la vio. Aleluya. Jesús la llamó. Jesús tomó la iniciativa en su vida. Mi hermano, siempre Jesús toma la iniciativa en nuestras vidas. Siempre. Amén. Siempre. Ella no le pidió nada, pero Jesús la vio. Desde el lugar donde estaban las mujeres sentadas allí, la vio. Jesús tuvo la iniciativa. Aleluya. Entre todas las personas que había allí, las sinagogas generalmente no eran muy grandes. No sé, 20, 30, 40 personas. Entre todas esas personas, Jesús se fijó en aquella mujer. Mi hermano, y es que Jesús se ha fijado en cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Amén. Como dice el pastor Miguel Núñez de República Dominicana, en la eternidad hubo una reunión donde se reunió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre decretó el plan. El Hijo se ofreció como sacrificio por los pecados. Y el Espíritu Santo iba a morar en nuestro corazón. Mi hermano, Dios no tiene plan B. Dios tiene un solo plan. Gloria a Dios. Contigo y conmigo tiene un plan solo. Y déjame decirte que es hermoso cuando usted lee, por ejemplo, Romanos 8, que 21 al 30, que dice que Él nos conoció, nos llamó, nos predestinó, nos justificó y nos glorificó. Mi hermano, eso es para
ser agradecido de que Dios se haya fijado en cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Es digno de ser agradecido con que nosotros no le buscamos en ningún momento, sin embargo, Él tomó la iniciativa de buscarnos y de arreglarnos, Amén. de hacernos nuevas Gracias, criaturas. Señor. Así es la misericordia de Dios. Ella no pidió que la sanase, Dios tomó la iniciativa. Puso las manos en ella y se enderezó. Allí Jesús no hizo un show, como hacen en muchos sitios. Brinca y haz esto y dobla. Simplemente puso sus manos y ya se enderezó. Amén. Gloria a Dios. Así simple y sencillamente. Y ella glorificaba a Dios. Hermanos, allí había literalmente una fiesta por lo que Dios había hecho. Amén. Una fiesta. Jesús puso su gracia sobre ella para sanarla. Y ha puesto su gracia en cada uno de nosotros Gloria a Dios. para salvar. Amén. Santo eres, Señor. Gloria a Dios. Gracias. Todo el mundo gozoso, pero salvó la fiesta. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a una fiesta, está todo el mundo bien contento. Y viene el aguafiesta. Viene el aguafiesta, siempre hay alguien que daña la fiesta. Y en este caso, era el principal de la sinagoga. Así que el segundo punto en esta mañana que quiero enfatizar es Jesús y la religión. Primero pues Jesús y su misericordia, ahora Jesús y la religión. Se hubo una fiesta, mi hermano, verso 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. El principal de la sinagoga, que estaba a cargo de esa sinagoga, se enojó. Se enojó que Jesús sanara en sábado. Y quizás él intelectualmente tenía razón, porque era un hombre de mucho estudio, se supone. Porque el sábado Jesús no podía viajar. Y la mujer tampoco estaba de muerte que podía esperar hasta el otro día para ser sanado. Quizás él pensaba racionalmente. Pero mi hermano, él quería que Jesús sanara cuando él quisiera. Al Rey de Reyes y Señor de Señores quería decirle las cosas Aleluya. que debía hacer. Mi hermano, y hay creyentes que hacen así, mi hermano. Hay creyentes que dicen: Jesús, haz esto. Yo te lo mando ahora, yo te lo ordeno en este momento. Y Jesús, me imagino que se quedará mirando. A mí. Tú me estás dando órdenes a mí. Y mire, quizás estaba sinceramente preocupado por su tradición. Quizás estaba sinceramente preocupado por el orden en la sinagoga. Porque déjenme decirle, Jesús rompió con la tradición allí. Amén. Primeramente, tocó a una mujer en público. Segundo, interrumpió el acto de la sinagoga. Santo. O sea, Jesús era un subversivo en ese momento para la tradición de los religiosos. Y mis hermanos, mire cómo Jesús le responde, porque Jesús no se quedó callado. Aleluya. Verso 15. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. La palabra hipócrita, mis hermanos, una palabra para nosotros parece fuerte. La palabra hipócrita era una palabra que en el original griego implicaba ser un actor. No sé si ustedes han visto las ilustraciones que en el teatro griego usaban unas máscaras, se las quitaban y se las ponían. Y ese es el origen de la palabra hipócrita, un actor. Y Jesús le estaba diciendo a esa gente: ustedes son unos hipócritas,
Porque ellos habían añadido más de 600 reglas adicionales a la ley de Dios. Ellos querían que todo el mundo las cumpliera, pero ellos eran los primeros que no las cumplían. Mi hermano, el Señor detesta la hipocresía religiosa. Santo. Detesta la hipocresía religiosa. Si usted ve en la palabra de Dios, Jesús condenó más a los religiosos que a los publicanos y a las prostitutas. Porque se supone que ellos eran el ejemplo, como decíamos en la clase, pero hacían todo lo contrario. Eran unos hipócritas y creían sinceramente en su error, y mucha gente cree en su error. Pero mi hermano, Jesús detesta la hipocresía religiosa. Ellos le daban más atención a sus animales que a los necesitados. Y eso no quiere decir que maltratemos a nuestros animales. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Pero Jesús lo que estaba diciendo es, ustedes atienden mejor a sus animales que a la gente que está con necesidad. Yo escuché de una señora que le dejó todos sus millones a su perrita. No sé cómo la perrita lo va a reclamar, pero... O sea, hay perros y hay gatos que están mejor que la gente. Mi hermano, la religión ata. Los religiosos se creen que por sus buenas obras se ganan el cielo. Hay dos sistemas, mi hermano. O se es salvo por las obras o se es salvo por la gracia de Dios. No hay nada más. Nada más. Creen que por sus tradiciones están en paz con Dios. En la India, yo leí que hay una tribu que casó a una niña pequeña con un perro para que no cayera una maldición sobre esa comunidad. Parece risible, parece ilógico, pero ellos creen, literalmente, ellos creen genuinamente en su error. Creen que pueden comprar la salvación. Yo conozco una hermana en Cristo, gracias a Dios, Dios la salvó. Ella obviamente tenía mucho dinero en ese tiempo. Ella viajó al Vaticano y compró 80 años de perdón de pecados. Y ella me dice a mí que inclusive tenía el certificado firmado con el Papa. 80 años de perdón de pecados. Mi hermano, eso es lo que quiere decir que los ricos tienen más oportunidades de recibir perdón de pecados que los pobres. Pues ella recibió 80 años de perdón de pecados y entonces a fiestar y a hacer de la suya, porque ya tenía 80 años de pecados perdonados. Eso es la religión, mi hermano. No hay quien busque a Dios. Quizás puedes ser un buen ciudadano, quizás puedes tener éticamente, pagar tus impuestos, pero estás lejos de Dios. En YouTube hay un video que tiene más de 2 millones de visitas de un actor más bien de series. Yo me puse a verlo. ¿Qué tendrá este video? El video trata sobre que él le hace una propuesta de matrimonio a su novia. Él lo hace bien original porque la invita a un restaurante. El mesero, que ya era cómplice del actor, le prende la televisión y empiezan a aparecer muchas escenas donde el actor está actuando allí, valga la redundancia. O sea, él le hace un show a ella, por decirlo así, hasta que al final él se aparece allí mismo y le pide matrimonio a ella. Y me quedé pensando y decir, pero ¿qué motivó a este actor? Porque realmente los actores tienen una vida bastante difícil. Busqué la biografía de él y encontré algo bien interesante. Número 1, él no fuma ni bebe. No toma alcohol, no fuma. Y también dijo que él esperaría hasta el matrimonio para tener relaciones. Y lo primero que usted piensa es, pues es cristiano. Pues no. Pertenece a una secta que se llama la secta Bahá'í. Una secta que nació en Irán y sigue a un profeta llamado Baha'u'lláh. O sea, que quizás tiene un estándar de moral, quizás tiene una ética,
pero no es un hijo de Dios. No es un hijo de Dios. Mi hermano, y la religión nos salva, que salva es Cristo, mi hermano. Única y exclusivamente la sangre de Cristo. Y si tú estás en esta mañana aquí y crees que por tus obras puedes llegar a la presencia de Dios, yo tengo que decirte que no. Porque es única y exclusivamente por la gracia soberana de Dios. Nada más. En mi caso, yo estudiaba en el colegio de Mayagüez. Yo nunca tomé alcohol, no tomaba alcohol, no fumaba, no era mujeriego, era buen estudiante. Para la sociedad era un joven decente. Era un buen ciudadano. Pero ¿saben una cosa, mi hermano? Estaba lejos de Dios. Quizás ante los ojos de los demás era un buen ciudadano, pero estaba lejos de Dios. Mi corazón estaba lejos. También necesitaba Dios. Y recuerdo, no quiero enfatizar mucho en mi testimonio porque sería otra predicación. Me reencontré con, en el colegio, ¿tú te acuerdas, Antonio? Nos daban precálculo. Que la gente creía que venían de las páginas del infierno, casi, esa clase. Mucha gente no le gustaba esa clase. Y un muchacho que yo conocí hace muchos años, que su mamá me dio clase en 7º grado, tenía examen de precálculo, eran como 40 fórmulas. Se necesitaba aprender. Y estuve 4 días en su casa. Era para Semana Santa, teníamos receso. Y él, pues no era muy bueno en matemáticas. Y entonces nos quedábamos, es como la parte más interesante de la película, to be continuo. Allí, tenía que volver otra vez al día, con mi santa paciencia, porque él no le entraba mucho las matemáticas. Y estuve 4 días allí. El papá era pastor, que fue luego mi pastor. Y yo, sin darme cuenta, me estaban ministrando, me estaban evangelizando. Y me hicieron la invitación a un drama de Jueves Santo, porque era en Semana Santa. Y fui. Y el Señor rescató mi vida. El Señor me transformó. Pero Dios utilizó, mi hermano, aquí los que no les gustan las matemáticas son de Dios también, ¿sabes? ¿Qué? Aquí los estudiantes que creen que las matemáticas son del diablo, no, también Dios las utiliza. ¿Ok? Dios las utiliza también, mis hermanos. Así que, no con ser buen ciudadano te ganas el derecho al cielo, es por la gracia de Dios. Verso 16, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Era judía, era una hija de Abraham, y estaba siendo afligida por Satanás, con el permiso divino, como pasó con Job. Satanás infligió a Job, le quitó todo, pero con el permiso divino, mi hermano. No basta con tener nuestras tradiciones. Esta mujer, me imagino que estuvo durante 18 años yendo a la sinagoga, y estos religiosos nunca hicieron misericordia con ella. Nunca hicieron misericordia con ella. Y el tercer punto que quiero en esta mañana enfatizar es Jesús y la gloria de Dios. Verso 17. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Sus adversarios fueron avergonzados, los religiosos fueron avergonzados, y el pueblo se regocijaba. Todo lo que hagamos, mi hermano, sea para la gloria de Dios. Dios había, en este caso de Jesús, había prevalecido sobre la hipocresía religiosa. En lo más mínimo, Dios se habrá de glorificar. En las cosas más necesarias, Dios se habrá de glorificar. Me encanta leer de biografías de predicadores, de pastores. El pastor George Mueller, siglo XIX, en Inglaterra. Él levantó muchos orfanatos en Inglaterra. Y hay una anécdota bien interesante de él. En uno de esos orfanatos, los niños se levantan en la mañana y no había desayuno.
¿Qué él hace? Prepara la mesa, pone los platos, los cubiertos, los niños van al salón. Pero Pastor Müller, no hay nada. Es que no hay nada. Pero Dios va a proveer. Y empezaron a orar allí mismo. De momento tocan a la puerta y es el lechero. La carreta de leche se había dañado allí frente y se estaba perdiendo la leche. Digo, Pastor Müller, esta leche es para sus niños, porque no quiero que se pierda la leche. Había leche. Al poco tiempo tocan otra vez la puerta y es el panadero. Pastor Müller, hice mucho pan y Dios puso en mi corazón traerle este pan para los niños. Tuvieron desayuno ese día. Es lo más mínimo. Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. Y todo lo que hagamos sea para darle la gloria a Él. Mi hermano, Dios no comparte su gloria con nadie. No la comparte con nadie. No la comparte con la religión. No la comparte con los gobiernos. Con nadie. Ahora que estamos empezando un nuevo año, todo el mundo hace resoluciones. La primera resolución es voy a bajar de peso. Yo no sé por qué siempre es la primera. No sé. O yo voy a dejar de fumar. O yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto otro. Resoluciones que muchas veces no se cumplen. El pastor Jonathan Edwards, en el siglo XVIII, en la América colonial, causó un gran avivamiento. Dios lo usó para un gran avivamiento. Y él escribió las 70 resoluciones. Y resoluciones de tipo espiritual. Y yo solamente le voy a leer una de ellas, no le voy a leer las 70. La número 4 que dice, resuelvo nunca hacer ninguna clase de cosas, ya sea en el alma o en el cuerpo, menos o más, que tienda a minorar la gloria de Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Él resuelve que todo lo que haga en ningún momento aminore la gloria de Dios. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, aún lo más simple. Una vida de adorador siempre va a buscar glorificar a Dios. Amén. Siempre. Y en esta mañana yo quiero hacer un llamado. Yo no sé en qué condición tú has venido en esta mañana. Yo no sé si tú has venido aquí con una curvatura física o con una curvatura espiritual. Yo no sé si Dios te ha hablado en esta mañana. En esta mañana, simple y sencillamente queremos saber si Dios ha hablado a tu corazón. No te vamos a preguntar más allá de eso. Pero si en esta mañana Dios ha hablado a tu corazón, primeramente, si tú nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, si Dios habló a tu corazón, si Dios, como en el caso de Lidia, la mujer de púrpura, abrió tu corazón, queremos saberlo. No sé si quieres venir acá al frente, si quieres levantar tu mano. Única y exclusivamente queremos orar por ti. Queremos hacer una gran fiesta como hicieron en la sinagoga, porque Dios habla a tu vida. Y si tú eres creyente y estás pasando por una situación terrible y estás esperando un milagro de Dios, también queremos orar por ti. Dios puede hacer grandes cosas, mi hermano. Quizás has visto que tu problema es demasiado grande, pero yo creo en un Dios que es más grande que tu problema. Amén. Sí, Señor. Así que si alguien
poner en pie, quieres venir acá al frente, única y exclusivamente para orar por ti, para que Dios haga grandes cosas en tu vida. Amén.